Hola a todos, sean bienvenidos al módulo número 15 denominado Construcción de escalas e indicadores de salud mental dentro del programa académico en el doctorado en salud mental que imparte el Instituto Superior de Estudios de Occidente. En esta ocasión estaremos abordando temas de bloque 1 denominado Métodos y técnicas para la recolección de datos, en donde nuestro principal objetivo será que consigas aprender las principales técnicas de la recolección de datos y su puesta en práctica. Para ello estaremos tocando 5 temas. El primer tema que estaremos abordando será el de métodos de recolección de datos. El segundo tema será el de autoinformes estructurados. El tercer tema de autoinformes no estructurados. El cuarto tema será el de observación y el quinto tema el de mediciones clínicas. El primer tema, métodos de recolección de datos. Hablaremos acerca de las características de la recolección de información. La mayoría de los datos que nosotros logramos recolectar o esta información que nosotros queremos recolectar son el medio a través del cual se prueban las hipótesis, se responden las preguntas de investigación y se logran los objetivos de los estudios originados del problema de investigación. Entonces, estos datos deben de tener las características de ser confiables, es decir, que deben ser pertinente y suficiente, para lo cual es necesario definir las fuentes y técnicas adecuadas para su recolección. En ese aspecto, pues tenemos dos tipos de fuentes, las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Las fuentes primarias son todas aquellas de las cuales se obtiene información directa, es decir, de dónde se origina la información, y también la conocemos como información de primera mano o desde el lugar de los hechos. Esto puede ser personas, organizaciones, acontecimientos, etc. Mientras que las fuentes secundarias son todas aquellas que ofrecen información sobre el tema por investigar, pero que no son las fuentes originales de los hechos o las situaciones, y pueden ser libros, revistas, documentos, artículos de investigación, etc. Tenemos también diferentes tipos de instrumentos y técnicas de recolección de información, que la mayoría de ellas son cuantitativas y que algunas de ellas las estaremos abordando en este tema y otras las estaremos abordando en los bloques siguientes, bloque 2 y 3, pero sí es importante que ustedes las puedan conocer, como son la encuesta, la entrevista, la observación sistémica, el análisis de contenido, los test, los grupos focales o de discusión, las pruebas de rendimiento, los inventarios, las fichas de cotejo, la autobiografía, las historias de vida, observación sistémica y observación no sistémica. El proceso para la recolección de datos tiene que ver con la recopilación de información, la cual es un proceso que implica una serie de pasos. Aquí presentaremos un esquema general que puede usarse para la recolección de datos necesarios y para responder los objetivos y para probar las hipótesis de investigación, o ambos. Estos pasos son los siguientes, como tener claro los objetivos propuestos en la investigación, seleccionar la población, definir las técnicas de recolección de información y procesar la información para su análisis e interpretación. Con esto terminamos el primer tema y comenzaríamos a abordar el tema número 2 de autoinformes estructurados. Y para ello pues tendremos que primero definir qué es un autoinforme, y un autoinforme se define como una autoobservación que realiza el sujeto de su propia conducta. En un sentido amplio se refiere a cualquier mensaje, ya sea verbal o escrito, que emite una persona sobre sus pensamientos, sentimientos, percepciones u otro tipo de manifestaciones propias. En el ámbito de la evaluación psicológica, el autoinforme es un tipo de técnica que permite adquirir información viable, válida, rápida y de forma económica de un individuo, ya sea con una finalidad diagnóstica y terapéutica o de selección de personal. También estas pruebas pueden medir rasgos, dimensiones o factores.
Y los más conocidos de estas pruebas son los test de personalidad, que son autoinformes tipificados que están construidos a través de procedimientos psicométricos y que permiten obtener la posición relativa de un sujeto en una determinada variable intrapsíquica tras la comparación de sus respuestas con el grupo normativo. También estas pueden medir características, dimensiones, estados, repertorios clínicos. Los autoinformes de repertorios clínicos conductuales los vamos generalmente a utilizar en el análisis funcional de la conducta y son un grupo de autoinformes que pretenden evaluar una serie de trastornos de conducta como miedos, depresión u obsesiones. Tienen algunas ventajas, como es que el propio evaluado es quien da la información de qué piensa y cómo se siente, permitiendo adquirir una visión más profunda y concreta de su experiencia propia. Se pueden administrar de forma rápida y sistémica y posteriormente ser corregidos con facilidad. Motivan a los evaluados, dado que las preguntas sobre aspectos relacionados con ellos mismos y de una forma más íntima, y los más estructurados como los cuestionarios y las escalas presentan un mayor grado de fiabilidad y validez, además de ser muy económicos. Pero también presentan algunas desventajas. Por ejemplo, la simulación social, en donde el individuo no dice la verdad de forma consciente. Hablamos también de la deshabilidad social, donde se puede pretender dar una buena imagen de sí mismo en vez de ser sincero. También hablamos de asentimiento, generalmente en los autoinformes de respuesta cerrada, en los que se pregunta si verdadero o no falso, puede darse el caso de que el individuo tenga tendencia a contestar de una forma positiva. Y los errores escalares, en los autoinformes evaluados por escalas, pueden darse el caso de que el individuo conteste involuntariamente hacia lo extremo o hacia los valores más centrales. Los autoinformes estructurados van a ser aquellos que constan de una serie de preguntas claramente definidas a las que el sujeto debe responder en forma también prefijada. Estos se tratan de autoinformes muy estructurados, tanto en la forma en que vienen formuladas las preguntas como en sus respuestas, y evalúan conductas específicas, preguntando sobre eventos que suelen ocurrir con cierta frecuencia. Generalmente se utilizan para medir variables de personalidad, y estos pueden ser cuestionarios, inventarios o escalas. Mientras que los autoinformes no estructurados los vamos a definir como aquellos en los cuales el sujeto se le da una hoja de registro casi en blanco para que anote en ella las cuestiones sobre las que pretendemos que el sujeto nos informe. Tenemos varios tipos de autoinformes no estructurados, y el autorregistro y la autobiografía. El autorregistro es una técnica semiestructurada en la que se le da al sujeto una hoja de papel en donde se le pregunta sobre una determinada conducta y es el propio individuo quien la rellena. El evaluado registra su conducta, ya sea cognitiva, motora, fisiológica o emocional, en el mismo momento en el que está ocurriendo. Y la autobiografía es aquello en lo que se le da libertad al sujeto en sus respuestas y se le insta a que lo haga como a él mejor le parezca. Y a esto le llamamos autoinformes no estructurados. El objetivo de los autoinformes no estructurados es adquirir información de forma exhaustiva sobre el individuo, porque al hacerlo, al mismo momento en el que le está sucediendo, la memoria no falla y se puede registrar la máxima información posible. El siguiente tema que estaremos abordando será la observación. Y la observación como método clínico, pues sabemos que el método clínico utiliza la observación como un primer paso para el conocimiento de la persona sobre la base de lo que representa, lo que es y lo que manifiesta, ya sea en forma verbal o en forma no verbal, lo que permite que parta de lo general o conocido
a lo particular o a lo desconocido, de lo consciente a lo inconsciente. Tenemos dos clases de observación, la observación científica y la observación no científica. La observación científica significa observar un objetivo claro, definido y preciso, donde el investigador sabe qué es lo que desea observar y para qué quiere hacerlo, lo cual indica que debe preparar cuidadosamente la observación, mientras que la observación no científica significa observar sin intención, sin objetivo definido y por tanto sin preparación previa. Tenemos una metodología de observación, son los pasos que nosotros tendríamos que seguir para poder hacer una observación clínica más certera. Para ello, primero tenemos que determinar el objeto para lo que queremos nosotros hacer esa observación, determinar los objetivos de esa observación y determinar la forma del registro de datos, que ya puede ser por cualquiera de los criterios de medición que hemos mencionado, puede ser a través de los autoinformes estructurados o de los autoinformes no estructurados o a través de observar cuidadosa y críticamente, y a partir de ahí nosotros registrar los datos observados, analizar e interpretar datos, elaborar conclusiones y finalmente debemos elaborar un informe de observación. Y tenemos modalidades de la observación científica, que generalmente la observación científica hablamos que puede ser directa, participante, estructurada de campo y individual. Y también tenemos otro tipo de observación que puede ser indirecta, no participante, no estructurada, de laboratorio y de equipo. El último tema que estaremos abordando en esta ocasión será las mediciones clínicas. Primeramente, tendremos que decir que los profesionales necesitan instrumentos de medición, ya sean cuestionarios, tests, técnicas que le permitan obtener información más o menos precisa y objetiva, a partir de los cuales puedan elaborar una conclusión o un diagnóstico sobre los individuos o grupos que estudian, con el objetivo de orientar y contribuir a solucionar los problemas que se le presenten. Para ello necesitamos definir qué es medir, y medir consiste en asignar numerales a los fenómenos de acuerdo a ciertas reglas. El proceso de medir, por lo tanto, es un procedimiento mediante el cual clasificamos, ordenamos o agrupamos los fenómenos según un cierto criterio que nos es útil, de modo de facilitar su manipulación o su análisis. En este sentido, el criterio lo define quien hace la medición y no refleja necesariamente una cualidad intrínseca del fenómeno objeto de la medición. Y para ello pues tenemos niveles de medición. En este punto es necesario preguntarnos cuál es el nivel que alcanzan las mediciones de las variables psicológicas. La respuesta puede ser decepcionante, pero ni aún el más perfecto de nuestros tests o pruebas psicológicas supera la medición del nivel ordinal. Medimos y expresamos numéricamente, por ejemplo, el coeficiente intelectual, y no podemos decir que la diferencia en inteligencia entre dos individuos, es decir, uno con un coeficiente intelectual de 70 y otro con un coeficiente intelectual de 80, sea la misma entre otros dos individuos. Unos con un coeficiente intelectual de 115 y otro con 125, en ambos casos las diferencias es de 10 puntos. Pero si somos rigurosos, no podemos afirmar que la referencia en inteligencia sea la misma, como tampoco podemos afirmar que una persona con coeficiente intelectual igual a 100 tiene el doble de inteligencia que otra con un coeficiente intelectual de 50. Sin embargo, gracias a la mayoría de las variables psicológicas presentan una distribución normal en la población. Se puede tratar estas variables como si fuesen variables medidas a nivel de intervalo.
Esto es posible porque en la medida que la distribución de la variable se ajusta o coincide con la forma de la curva de distribución normal, se le puede aplicar propiedades matemáticas conocidas de esa curva y que fueron definidas en forma independiente por los matemáticos. En este caso, gracias a este hecho, tratamos algunas de las mediciones psicológicas como si fuesen mediciones intervalares, aun cuando ello no corresponde exactamente a la realidad o la naturaleza de la medición hecha. En estos niveles de medición podemos dividir en 4 niveles. El primer nivel sería el nivel nominal, que nos habla de los símbolos numéricos que se emplean para nombrar, identificar o clasificar, y tiene algunas limitaciones. Los únicos procedimientos aritméticos permitidos son el conteo y sus respectivas técnicas estadísticas. El ejemplo, pues números de teléfono, clasificación por sexo o clasificación por enfermedad. También tenemos niveles de medición ordinal. Esta nos habla de los símbolos numéricos que indican un rango u orden. Además tienen algunas limitaciones en donde los procedimientos anteriores se permiten los métodos de orden y otros basados en interpretaciones de mayor que o menor que. Y en esta puede ser la dureza de los metales, ganador, segundo, tercero, niño, adolescente o adulto. El tercer nivel que tenemos es el nivel de intervalo, y los intervalos o distancias entre los números son iguales, pero no se conoce la distancia de cero. A los procedimientos anteriores se les agrega la suma y la resta y las técnicas estadísticas que se basan en ella, y no permite la multiplicación ni la división. En este caso estamos hablando de escalas de temperatura o el tiempo cronológico. Y el nivel número 4, que es el nivel de razón, en donde cada número puede expresarse como una distancia a partir de cero, y este no tiene limitaciones. Se permiten todas las operaciones aritméticas y todas las técnicas estadísticas. En este caso, como ejemplo, tenemos la distancia, la velocidad y el peso. Es así como concluimos en esta ocasión nuestros temas relacionados con el bloque número 1 del módulo número 15, construcción de escalas indicadores en salud mental.